Los factores internacionales forman el entorno del sistema internacional. Estos representan los elementos estructurales que constituyen la vida internacional. Por lo tanto, influyen en el comportamiento de los actores y en el funcionamiento de la sociedad internacional. Factor natural. El factor natural afecta a todo: el clima de la región, sus recursos naturales, y está vinculado con el factor demográfico, ya que la presión demográfica depende de la disponibilidad de recursos en una zona. Factor demográfico. Este factor incluye datos determinantes para conocer la migración, el estatus de pobreza o de riqueza de una población y las diferencias entre una sociedad civil. Factor científico-tecnológico. La ciencia y la tecnología son factores que determinan el desarrollo en la industrialización de una región. El factor político, referente a todo lo que implica una posición de poder en nuestra sociedad, en sus diferentes niveles que tendrán una repercusión económica. Factor militar, determinado por el factor económico, científico y tecnológico, con gran capacidad de negociación, que tiene presión sobre otros estados, así como el uso de la coerción y el mantener la seguridad nacional. Factor ideológico, tiene la capacidad de reformar un sistema de valores a nivel comunitario e imponerlo a otros grupos que se encuentran fuera del marco axiológico. El factor económico puede considerarse en muchos sentidos como el factor decisivo. La actual sociedad internacional está estructurada por el sistema capitalista mundial y El factor cultural hace referencia a los aspectos estructurales de cada una de las diversas culturas que coexisten en la sociedad internacional. Este factor se constituye a partir de los flujos o intercambios de los contenidos culturales que se realizan entre los actores internacionales. El factor cultural constituye elementos de similitud o diferencias entre las conductas de los actores internacionales, ya que delimita el contexto de sus valores, ideas, conocimientos y formas de vida, los cuales influyen en la toma de decisiones. Incluso, desde el punto de vista de un actor internacional en particular, debe estudiar los medios culturales para generar, modificar o extinguir sus relaciones con otros miembros de la sociedad internacional. Para poder entender mejor el factor cultural, abordaremos el tema de la globalización, una amenaza para los pueblos indígenas. De acuerdo con la ONU, las personas indígenas son herederos y practicantes de una cultura única y de un modo de relacionarse con la gente y su entorno. A lo largo de la historia, los indígenas siempre buscaron el reconocimiento de su modo de vivir. Con este fin, buscaron el apoyo de la sociedad internacional. Gracias a eso, en 2007, después de 20 años de negociación, la ONU adoptó la Declaración de los Derechos de las Indígenas. Desde este día se han logrado avances en pro de los indígenas, pero las violaciones de sus derechos siguen siendo un problema que siguen enfrentando día a día. Son víctimas de violencias, abusos y de asimilación forzada, sufren un racismo sistémico, de violación en contra de las mujeres y sus protestas son consideradas como un crimen. Algunas comunidades en peligro serían los Senguer de Kenia, quienes son desalojados de su hogar ancestral, los Guaraní de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina, que ya no pueden continuar con su estilo de vida por culpa de la sobreexplotación de la tierra, los Innu en Canadá, que están en riesgo de extinción, y entre muchos más. Esos casos hacen preguntarnos, ¿vale la pena la desaparición de los pueblos indígenas por la globalización? ¿No deberíamos apreciar su cultura y respetar sus derechos humanos?